72 misiles. Ese es el número que algunos analistas de defensa utilizan cuando intentan describir uno de los escenarios más inquietantes que se discuten actualmente en círculos estratégicos. No es una cifra elegida al azar, es el tipo de número que aparece cuando expertos militares intentan responder una pregunta extremadamente incómoda. ¿Qué ocurriría si el sistema de defensa naval más avanzado del mundo tuviera que enfrentar una tormenta simultánea de amenazas? Porque durante décadas el poder naval estadounidense ha sido considerado prácticamente intocable. Los grupos de ataque de portaaviones, los famosos Carrier Strike Groups, han representado algo más que buques de guerra. Han representado influencia, poder, presencia. Un solo portaaviones puede transportar más aeronaves de combate que la Fuerza Aérea completa de muchos países. Pero la historia militar demuestra algo importante. Ninguna tecnología permanece invulnerable para siempre. Las armaduras más fuertes siempre terminan enfrentando armas más potentes, y en los últimos 20 años el desarrollo de misiles antibuque ha cambiado silenciosamente el equilibrio estratégico en varias regiones del mundo, especialmente en el Golfo Pérsico. Mientras se graba este análisis, el estrecho de Hormuz continúa siendo uno de los puntos más críticos del sistema energético global. A simple vista, el estrecho no parece particularmente impresionante. En su punto más estrecho tiene apenas unas pocas decenas de kilómetros de ancho. Sin embargo, por ese corredor marítimo pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta. Eso significa que millones de barriles de crudo cruzan esas aguas cada día, y cada uno de esos barcos transporta energía que alimenta economías enteras. Europa, Asia, América. El mundo moderno depende profundamente de la estabilidad de ese estrecho, y esa dependencia es precisamente lo que convierte a la región en un punto estratégico de enorme importancia. Cuando los analistas hablan del estrecho de Hormuz, no están hablando únicamente de geografía, están hablando de una arteria vital del sistema económico global. Un bloqueo prolongado en esa zona podría provocar una reacción inmediata en los mercados energéticos. Los precios del petróleo subirían, las aseguradoras marítimas aumentarían sus primas, las rutas comerciales se volverían más inciertas y en cuestión de días el impacto podría sentirse en las estaciones de servicio, en las fábricas y en las cadenas de suministro de todo el mundo. Por eso el Golfo Pérsico está tan fuertemente vigilado. Truques de guerra, aviones de patrulla, satélites de observación, sistemas Jihadar. Todos monitorean continuamente la actividad en la región, pero la vigilancia constante no elimina el riesgo. De hecho, en algunos casos puede aumentar la tensión porque cuando múltiples fuerzas militares operan en espacios relativamente pequeños, incluso los incidentes menores pueden escalar rápidamente. Una maniobra agresiva, un dron derribado, un barco interceptado. Cada evento puede interpretarse de distintas maneras dependiendo del contexto político, y en regiones donde las relaciones diplomáticas ya son frágiles, esas interpretaciones pueden volverse peligrosas. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán tienen décadas de historia. Desde la Revolución iraní de 1979, ambos países han atravesado largos periodos de confrontación política y económica, sanciones, incidentes navales, conflictos indirectos en diferentes partes del Medio Oriente. Cada uno de estos episodios ha contribuido a construir un clima de desconfianza profunda, pero al mismo tiempo ambos países han aprendido algo importante. Un conflicto directo entre ellos tendría consecuencias enormes, no solo para la región, sino para el sistema internacional en su conjunto. Por eso, gran parte de la estrategia en el Golfo gira en torno a la disuasión. Estados Unidos mantiene presencia militar significativa en la zona, bases aéreas, buques de guerra, alianzas con varios países del Golfo. Irán, por su parte, ha desarrollado su propia estrategia defensiva. En lugar de intentar competir directamente con la superioridad naval estadounidense, ha invertido en capacidades asimétricas, misiles, drones, lanchas rápidas, minas navales, sistemas diseñados para operar eficazmente en las aguas relativamente estrechas del Golfo. Esta combinación de capacidades crea un equilibrio delicado, un equilibrio que algunos analistas describen como inestable pero funcional.
Cada lado intenta demostrar fuerza suficiente para disuadir al otro, pero sin cruzar el umbral, que desencadenaría una guerra abierta. Sin embargo, incluso cuando ninguna de las partes busca un conflicto directo, los estrategas militares deben prepararse para los peores escenarios. Esa es la naturaleza de la planificación militar. Los ejércitos no se preparan únicamente para lo que esperan que ocurra, se preparan para lo que podría ocurrir. Y es en ese contexto donde aparecen escenarios como el de una saturación masiva de misiles, no como una predicción inevitable, sino como una pregunta estratégica. ¿Qué ocurriría si una fuerza naval moderna tuviera que enfrentar múltiples amenazas simultáneas? Porque los sistemas defensivos navales actuales son extraordinariamente sofisticados. Radares avanzados, interceptores de alta velocidad, head sensores integradas, todo diseñado para detectar y neutralizar amenazas antes de que alcancen su objetivo. Durante décadas, este sistema ha demostrado ser extremadamente eficaz, pero los estrategas militares también saben que ningún sistema es infinito. Cada defensa tiene límites físicos, capacidad de seguimiento, número de interceptores disponibles, tiempo de reacción. Cuando suficientes amenazas aparecen al mismo tiempo, incluso los sistemas más avanzados pueden verse sometidos a una presión extrema. Ese principio se conoce en el ámbito militar como saturación. No significa necesariamente que las defensas fallen por completo, pero sí implica que enfrentan un desafío mucho mayor. Y en conflictos modernos, la velocidad y la coordinación pueden ser factores decisivos, pero incluso más importante que el aspecto militar es el contexto geopolítico, porque cualquier incidente serio en el Golfo Pérsico tendría consecuencias inmediatas mucho más allá del campo de batalla. Los mercados financieros reaccionan rápidamente ante la incertidumbre, especialmente cuando esa incertidumbre involucra energía. El petróleo sigue siendo una de las materias primas más sensibles del sistema económico global. Los precios pueden cambiar drásticamente cuando los traders perciben riesgo en las rutas de suministro. A veces basta un rumor, una advertencia, un informe de inteligencia filtrado para provocar movimientos significativos en los mercados. Ahora imagine lo que ocurriría si surgiera una crisis real. Barcos comerciales retrasados, aseguradoras elevando costos, rutas marítimas reconsideradas. En cuestión de horas el impacto podría extenderse a toda la economía global. Y es precisamente por eso que los líderes políticos observan el Golfo Pérsico con tanta atención, porque saben que la estabilidad de esa región tiene implicaciones que van mucho más allá de sus aguas, pero al mismo tiempo, la historia demuestra que las crisis internacionales rara vez se desarrollan de manera lineal. Los eventos inesperados pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una negociación diplomática, una mediación internacional, una decisión política que reduce la tensión. Incluso en momentos de gran incertidumbre existen caminos hacia la desescalada. Sin embargo, el simple hecho de que los estrategas discutan escenarios como el de 72 misiles en 12 minutos revela algo importante sobre el estado actual de la seguridad internacional. El mundo se encuentra en una era donde la tecnología militar evoluciona rápidamente, donde múltiples potencias regionales poseen capacidades avanzadas y donde las tensiones geopolíticas pueden influir profundamente en la economía global. Por ahora el estrecho de Hormuz sigue abierto, los petroleros continúan navegando, los mercados energéticos siguen funcionando, pero bajo la superficie de esa aparente normalidad, las dinámicas estratégicas continúan evolucionando y en la geopolítica moderna, incluso pequeños cambios en el equilibrio de poder pueden tener consecuencias enormes. Porque cuando las rutas energéticas más importantes del planeta se encuentran en una región marcada por rivalidades históricas, cada decisión estratégica adquiere un peso extraordinario. Ese es el verdadero contexto detrás de escenarios como este. No se trata únicamente de números ni de tecnología militar. Se trata del delicado equilibrio entre poder, economía y política que define el orden internacional contemporáneo. Y ese equilibrio, como la historia ha demostrado repetidamente, puede cambiar mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante gran parte del siglo XX, el dominio naval estuvo definido por un principio bastante simple. Quien controlaba el mar,
controlaba la proyección de poder, y durante décadas ninguna fuerza naval en el planeta ha tenido una capacidad comparable a la de la Marina de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Washington construyó una flota diseñada no solo para defender su territorio, sino para operar en cualquier océano, portaaviones, submarinos nucleares, destructores avanzados, sistemas de radar y defensa aérea, toda una arquitectura militar creada para garantizar superioridad marítima. Durante mucho tiempo, ese sistema funcionó con una eficacia extraordinaria. Los portaaviones se convirtieron en símbolos visibles de poder estratégico. Cuando un grupo de portaaviones aparece en una región, el mensaje es claro: presencia, influencia, capacidad de intervención. Sin embargo, la historia militar rara vez permanece estática. Cada innovación genera una respuesta. Cada ventaja tecnológica eventualmente encuentra un desafío. En las últimas 2 décadas, varios países han comenzado a invertir en un tipo de armamento diseñado específicamente para cuestionar el dominio naval tradicional: los misiles antibuque de largo alcance. Estas armas no son completamente nuevas. Los primeros misiles antibuque aparecieron durante la Guerra Fría, pero los sistemas modernos han evolucionado significativamente. Algunos pueden viajar a velocidades supersónicas, otros utilizan perfiles de vuelo extremadamente bajos, moviéndose apenas a unos metros sobre la superficie del mar. Ese tipo de trayectoria reduce el tiempo de reacción de los sistemas defensivos. Además, muchos de estos misiles incorporan sistemas de guiado avanzados, radar activo, sensores infrarrojos, capacidad de actualización de datos durante el vuelo, todo diseñado para aumentar la probabilidad de alcanzar su objetivo, incluso en entornos altamente protegidos. Pero quizás el cambio más significativo no es solo la tecnología individual del misil, es la manera en que se utilizan. Los estrategas modernos hablan cada vez más de ataques coordinados y saturación de defensas en lugar de confiar en un solo proyectil. Las doctrinas actuales consideran el lanzamiento simultáneo de múltiples amenazas desde diferentes direcciones. El objetivo no es necesariamente destruir un objetivo con un único impacto. El objetivo es obligar al sistema defensivo a reaccionar bajo presión extrema, porque incluso el sistema más avanzado debe tomar decisiones en fracciones de segundo: detectar, clasificar, asignar interceptores, coordinar radares. Cada una de esas acciones consume tiempo y recursos. Cuando múltiples amenazas aparecen al mismo tiempo, la complejidad del sistema aumenta exponencialmente. Ese es el desafío que enfrentan las defensas navales modernas. Pero también es importante entender que las flotas modernas no dependen de un único sistema de defensa. De hecho, utilizan lo que los expertos llaman defensa en capas. La primera capa suele involucrar sensores de largo alcance, radares capaces de detectar objetos a cientos de kilómetros, satélites y aviones de vigilancia que amplían el horizonte de detección. La segunda capa incluye interceptores de largo alcance diseñados para neutralizar amenazas antes de que se acerquen demasiado. La tercera capa implica sistemas de defensa más cercanos al buque. Y finalmente existen sistemas de última línea diseñados para interceptar amenazas a muy corta distancia. Este enfoque en capas ha sido extremadamente efectivo, pero los estrategas militares siempre consideran escenarios en los que múltiples amenazas intentan atravesar esas capas simultáneamente. Y aquí es donde el Golfo Pérsico presenta un entorno particularmente complejo. A diferencia de los océanos abiertos, el Golfo es relativamente estrecho, las distancias son más cortas, las costas están cerca. Eso significa que los sistemas basados en tierra pueden desempeñar un papel importante. Misiles desplegados en tierra pueden cubrir grandes áreas del Golfo. Además, la geografía crea múltiples puntos desde donde podrían surgir amenazas: islas, puertos, costas montañosas. Todo esto contribuye a crear un entorno estratégico muy diferente al de mar abierto, y esa realidad ha influido profundamente en la manera en que los países de la región han desarrollado sus capacidades militares. Irán, por ejemplo, ha invertido durante años en una estrategia diseñada específicamente para operar en ese entorno,
En lugar de intentar igualar la flota estadounidense buque por buque, ha desarrollado una combinación de capacidades asimétricas, lanchas rápidas, drones, misiles costeros, sistemas móviles. La lógica detrás de este enfoque es relativamente clara: crear múltiples vectores de amenaza que compliquen la planificación de cualquier fuerza naval que opere cerca de sus costas. Pero incluso con estas capacidades, los estrategas saben que la guerra moderna rara vez se decide por una sola tecnología. El resultado depende de muchos factores: coordinación, información, decisiones políticas y, quizás más importante, el contexto geopolítico en el que ocurre cualquier enfrentamiento. Porque en el Golfo Pérsico cada movimiento militar tiene una dimensión política inmediata. Estados Unidos mantiene alianzas estrechas con varios países de la región: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait. Estas relaciones significan que cualquier crisis en el Golfo involucra a múltiples actores. No se trata simplemente de dos países enfrentados, se trata de una red compleja de alianzas, intereses energéticos y cálculos estratégicos, y eso hace que cualquier escalada potencial sea mucho más delicada. Pero más allá del equilibrio militar regional, hay otro factor que amplifica la importancia del Golfo Pérsico: la economía global. El mundo moderno depende profundamente de cadenas de suministro complejas: petróleo, gas natural, productos refinados, buques que transportan energía desde el Medio Oriente hacia los mercados de Asia y Europa. Cuando esas rutas funcionan con normalidad, la economía global puede operar con relativa estabilidad, pero cuando aparecen señales de riesgo, los mercados reaccionan rápidamente. Los traders de energía observan constantemente los indicadores geopolíticos: una declaración política, un incidente navo, un ataque contra infraestructura energética. Cada evento puede alterar las expectativas sobre el suministro futuro, y en los mercados energéticos las expectativas son casi tan importantes como la producción real. Si los inversores creen que el suministro podría haberse interrumpido, los precios pueden subir incluso antes de que ocurra cualquier interrupción física. Ese fenómeno ya ha ocurrido varias veces en el pasado. Las tensiones en el Golfo han provocado aumentos significativos en los precios del petróleo, a veces en cuestión de horas, pero un enfrentamiento militar directo tendría consecuencias mucho más amplias. El transporte marítimo podría haberse afectado. Las primas de seguro para los petroleros aumentarían, las empresas energéticas reconsiderarían sus rutas, y las economías dependientes de importaciones energéticas sentirían el impacto rápidamente. En otras palabras, una crisis en el Golfo Pérsico podría transformarse rápidamente en una crisis económica global, pero incluso en medio de estas tensiones potenciales existe otro elemento que influye profundamente en la dinámica regional: la diplomacia. A pesar de décadas de confrontación, los actores internacionales han logrado evitar conflictos directos de gran escala en el Golfo durante largos periodos. En parte porque todos comprenden las consecuencias: una guerra abierta en esa región tendría costos enormes para todos los involucrados, no solo militares, también económicos. Por eso, gran parte de la política internacional en el Golfo se centra en gestionar tensiones sin permitir que escalen demasiado, a veces a través de negociaciones directas, a veces mediante mediadores internacionales, a veces simplemente a través de señales estratégicas diseñadas para disuadir sin provocar. Pero incluso con esos mecanismos de contención, el equilibrio sigue siendo frágil, porque la geopolítica moderna está marcada por múltiples rivalidades simultáneas: competencia entre grandes potencias, conflictos regionales, disputas energéticas. Todos estos factores interactúan de maneras complejas, y cuando se combinan en una región tan estratégica como el Golfo Pérsico, el resultado puede ser un entorno extremadamente sensible, un entorno donde incluso pequeños eventos pueden generar reacciones en cadena. Ese es el contexto en el que los estrategas analizan escenarios como el de 72 misiles en 12 minutos, no como una predicción inevitable, sino como una forma de entender los límites del equilibrio actual. Porque cuando múltiples tecnologías avanzadas, intereses energéticos globales y rivalidades geopolíticas convergen en una misma región,
La estabilidad nunca puede darse por garantizada. Cuando los analistas hablan del Golfo Pérsico, casi siempre comienzan por la dimensión militar, misiles, buques, sistemas de defensa, equilibrio estratégico, pero en realidad la dimensión más poderosa de cualquier crisis en esta región no es militar, es económica. Porque el Golfo Pérsico no es solo un espacio geopolítico, es uno de los pilares del sistema energético mundial. Cada día millones de barriles de petróleo salen de los puertos del Golfo con destino a Asia, Europa y América. Buques gigantes cruzan el estrecho de Hormuz, transportando la energía que mantiene en funcionamiento fábricas, centrales eléctricas, redes de transporte y millones de automóviles en todo el planeta. Ese flujo constante es lo que permite que el sistema económico global funcione con relativa estabilidad, pero esa estabilidad depende de una condición fundamental: confianza. Los mercados energéticos funcionan en gran medida sobre expectativas. Los traders, inversores y compañías energéticas toman decisiones basadas en lo que creen que ocurrirá en el futuro. Si creen que el suministro será estable, los precios tienden a mantenerse relativamente equilibrados. Pero si perciben riesgo, incluso un pequeño riesgo, el mercado reacciona. Y cuando el riesgo proviene de una región tan estratégica como el Golfo Pérsico, esa reacción puede ser inmediata. Imaginemos por un momento lo que ocurriría si una crisis militar significativa estallara en esa región. No necesariamente una guerra total. Bastaría con una serie de incidentes graves, ataques contra infraestructura, interrupciones temporales del tráfico marítimo, advertencias de seguridad emitidas por aseguradoras internacionales. En cuestión de horas, los mercados energéticos comenzarían a moverse, los precios del petróleo subirían, las empresas navieras reconsiderarían sus rutas, las compañías de seguros elevarían drásticamente sus primas, y cada uno de esos cambios tendría efectos en cascada, porque el petróleo no es solo una mercancía, es la base de innumerables actividades económicas. Cuando el precio del petróleo sube de forma abrupta, el impacto se extiende rápidamente, el transporte se vuelve más caro, la producción industrial aumenta sus costos, los alimentos se encarecen, la inflación se acelera. Ese fenómeno ya se ha observado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia reciente. Crisis en Medio Oriente han provocado aumentos significativos en los precios energéticos, pero el mundo actual está aún más interconectado que hace 30 o 40 años. Las cadenas de suministro globales dependen de rutas marítimas seguras y predecibles. Un shock energético importante podría afectar no solo al sector energético, sino a prácticamente todos los sectores de la economía, manufactura, transporte, tecnología, agricultura. Todo está conectado, y cuando uno de los pilares del sistema global se vuelve inestable, los efectos pueden propagarse con sorprendente rapidez. Pero incluso más importante que el impacto inmediato en los mercados energéticos es la reacción de los mercados financieros. Los inversores globales observan constantemente los riesgos geopolíticos. Cuando perciben una amenaza significativa para la estabilidad económica, suelen buscar activos considerados más seguros: bonos gubernamentales, metales preciosos, divisas fuertes. Este movimiento de capital puede provocar volatilidad en los mercados bursátiles. Las acciones pueden caer. Los índices financieros pueden experimentar fuertes fluctuaciones. Las empresas con alta exposición a energía o transporte pueden ver cambios abruptos en su valoración. En otras palabras, una crisis militar localizada podría desencadenar una reacción en cadena en el sistema financiero global, pero incluso en medio de ese escenario potencialmente turbulento, existe otra dimensión que los estrategas consideran cuidadosamente: la diplomacia. A lo largo de la historia moderna, muchas crisis internacionales han seguido un patrón similar: un periodo inicial de tensión, un aumento en la retórica política, movimientos militares diseñados para demostrar determinación y, finalmente, un esfuerzo diplomático para evitar que la situación se descontrole. Ese patrón no siempre garantiza una resolución pacífica, pero demuestra que incluso en los momentos más tensos, los actores internacionales suelen buscar formas de evitar los peores escenarios, porque los costos de un conflicto a gran escala en el Golfo Pérsico serían extraordinarios para todos.
países productores de energía, economías dependientes de importaciones, mercados financieros, incluso potencias que no están directamente involucradas militarmente, sentirían las consecuencias. Por eso, cuando los analistas hablan de escenarios como el de 72 misiles en 12 minutos, no lo hacen como una predicción inevitable, lo hacen como una advertencia estratégica, un recordatorio de lo que podría ocurrir si las tensiones geopolíticas cruzaran ciertos límites, pero también como un incentivo para la contención, porque comprender los riesgos potenciales es una de las razones por las que los líderes políticos trabajan para evitar que esos escenarios se materialicen. Aún así, la historia demuestra que el sistema internacional a veces puede entrar en periodos de alta incertidumbre, competencia entre potencias, cambios en el equilibrio militar, conflictos regionales. Todos estos factores pueden interactuar de maneras inesperadas y cuando lo hacen, incluso regiones relativamente pequeñas pueden convertirse en el centro de eventos con consecuencias globales. El Golfo Pérsico es uno de esos lugares, un punto geográfico relativamente estrecho, pero con un peso estratégico enorme, un lugar donde convergen rutas energéticas, rivalidades históricas y capacidades militares avanzadas. Eso es lo que hace que cada incidente potencial en la región sea observado con tanta atención por analistas, gobiernos y mercados financieros. Porque en un mundo profundamente interconectado, la estabilidad de una región puede influir en el bienestar de personas que viven a miles de kilómetros. Ese es el verdadero significado detrás de escenarios estratégicos como este. No se trata únicamente de tecnología militar ni de números específicos. Se trata del equilibrio entre poder, economía y diplomacia, que define la estabilidad del sistema internacional y ese equilibrio nunca es permanente. Cambia con el tiempo, con nuevas tecnologías, con nuevas alianzas, con nuevas tensiones.